Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre economía, la situación económica del país y qué medidas se pueden tomar para que podamos experimentar un crecimiento económico más robusto. Para ello tenemos a dos economistas. En primer lugar, Daniel Fernández, catedrático universitario y director de Market Trends UFM, y David Casasola, también catedrático universitario e investigador del CIEN. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Daniel, ¿cuál es tu lectura de la crisis que pasó Guatemala en el 2020? ¿Hemos salido ya de la crisis? ¿Cuáles son los efectos que todavía quedan? Bueno, sin ninguna duda, por indicadores económicos adelantados, como puede ser el índice mensual de actividad económica, que es el indicador adelantado más, quizá más con mayor actualización de todos los que se publican, sí, hemos salido de la recesión económica, estamos creciendo económicamente. Algún otro indicador, como demanda de energía eléctrica, también nos indica que la economía guatemalteca se está recuperando. Ahora bien, que nos estemos recuperando no significa que la crisis que hemos pasado en 2020 o la recesión que hemos pasado en 2020 no haya dejado o no tenga todavía secuelas económicas que estén actuando ahora mismo, según estamos hablando. Y hay varias de ellas. Una de ellas, quizá una de las más importantes, es el efecto sobre el empleo. El empleo se está empezando a recuperar, pero estamos en una senda de creación de empleo todavía muy lenta. De hecho, si en algo se caracteriza la economía guatemalteca es que crea empleo, al menos empleo formal, de manera muy, muy lenta, mucho más lenta, incluso en expansión económica, de las necesidades de puestos de trabajo que tienen los jóvenes, la nueva fuerza laboral, jóvenes que llegan a la fuerza de trabajo. Entonces, esto lo que ha hecho es empeorar una situación que ya de por sí era trágica, ya de por sí era dramática. Tenemos otra serie de indicadores, como por ejemplo la inflación, que está en el 6%. Es una inflación que empieza a ser preocupante, claramente por encima de la meta. No quiero decir que esto vaya a ser, que vayamos a vivir en otros años 80, ni mucho menos, pero desde luego empieza a estar algo descontrolada la inflación, sostenidamente, como digo, por encima de la meta, que es el 4%. Tenemos algún otro indicador, como por ejemplo el sector bancario, que no sabemos exactamente cuál es la extensión del daño que hizo en las carteras de crédito los impagos, que claramente graves impagos, que empezaron a tener en el año 2020. Algunos de ellos habrán recuperado, otros no. Sin embargo, tenemos algunas disposiciones por las cuales los analistas no tenemos acceso a unos datos fiables sobre las carteras vencidas de los bancos. Entonces, sabemos que ahí hay un daño, no sabemos exactamente la extensión del daño y pues lo que tenemos es una economía que por fortuna se va recuperando, por fortuna cayó mucho menos que en otras partes del mundo. Y tenemos también, por último, un sector fiscal en una situación relativamente complicada. Igual que en el resto del mundo, el 2020 fue un año fiscalmente nefasto, fue un año de incremento de deuda pública que no se había visto probablemente en periodo de paz nunca en la historia, y en Guatemala igual. En Guatemala tenemos una situación en la que el incremento de deuda pública ha sido muy, muy, muy fuerte. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema un poco más adelante, pero David, el tema del empleo. Daniel indica muy correctamente de que se perdió empleo formal durante esta crisis. De hecho, lo que nos dice los datos del ICS que publica el Vanguard es que tenemos un nivel de empleo similar al que teníamos en el 2016, empleo formal, afiliados al ICS, es decir, retrocedimos 4 años. ¿Qué se puede hacer para recuperar ese empleo perdido? Y que, como muy bien decía Daniel, Guatemala no se caracteriza precisamente por crear empleo formal. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, creo que lo primero que hay que reconocer es que desde antes de la edad de la pandemia ya teníamos una crisis de empleo formal y hemos tenido válvulas de escape, ya sea en la actividad informal o ya sea en la migración irregular a Estados Unidos. Ahora, el qué hacer pasa por reconocer que el empleo lo genera actividad económica, es decir, empresas, pero no cualquier tipo de empresa. Empresas que sean intensivas en la generación de empleo, es decir, que dentro de el pool o el mix que tiene de factores de producción, el más importante sea precisamente la fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos ha estado pasando últimamente? Guatemala se ha visto superada inclusive por el avance de la tecnología. Hay plazas de empleo que en otros países, como por ejemplo muchas labores básicas de call centers, que ya las máquinas están reemplazando, y nosotros ni siquiera hemos llegado a crear ese tipo de plazas de trabajo, ni siquiera hablemos de la mecanización de muchas actividades agrícolas. Entonces,
Aquí hay intervenciones inmediatas, hay intervenciones de mediano plazo. Las de mediano plazo pasan por lograr una fuerza de trabajo más calificada, más tecnificada, y eso pasa por revisar un poco las acciones y las estrategias que tiene INTECAP en cuanto a cómo ellos están viendo el futuro del trabajo y su capacidad real de poder certificar algunas competencias que sean remunerables en el mercado laboral actual. Y segundo, pasa por atraer inversión, porque la mayoría de empresas pues no existen, y las que hoy existen son muy pequeñas. Entonces necesitamos atraer inversión, y para ello pues hay bastantes intervenciones de mediano y largo plazo, y tal vez me quedaría comentando una que sería la estabilidad de condiciones para inversionistas. En Guatemala tenemos muchos costos que pueden cambiar de la noche a la mañana, por ejemplo, la fijación del salario mínimo, que es una decisión totalmente política que cambia año con año, y que es algo que a un inversionista que sea intensivo en la generación de empleo, es decir, este va a ser su principal costo, hoy en día yo no le puedo asegurar a 10 años plazo una entera predictibilidad sobre su estructura de costos. Entonces, necesito tener una certeza de que la inversión que venga a generar empleo es una inversión que por lo menos va a tener condiciones estables en el tiempo, y eso pasa por revisar algunos instrumentos, actualizarlos y mejorarlos, como zonas francas, como alguna ventanilla única para inversionistas, revisar un poco lo que hace Pronacom, y cómo a través de alguna institucionalidad pública que tengamos, formular proyectos y más que todo paquetes de inversión, porque al final, cuando hablamos de inversión, competimos contra el resto del mundo, no solo con Guatemala. Totalmente. Y ahí quisiera precisamente que discutamos ese punto en particular. Guatemala ha venido reduciéndose su ingreso de inversión extranjera en los últimos 6 años. Es decir, en el 2014 recibíamos más inversión extranjera directa de lo que recibimos hoy en día. Y el panorama para América Latina pinta muy mal. De hecho, vemos que muchas empresas europeas y estadounidenses se están retirando de la región. En ese contexto, Daniel, ¿qué medidas agresivas se tienen que tomar para hacer atractivo al país, para que venga esa inversión extranjera directa acá, a generar empleo? Pues algunas ya las estaba tocando David. Por ejemplo, es crucial flexibilizar el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral increíblemente rígido, y además es increíblemente difícil de cambiar, porque una parte enorme de las reglas laborales están en la Constitución. Y yo entiendo que esto es un tema que se tendrán que pelear pues tanto los abogados como los politólogos, pero desde el punto de vista de los economistas lo tenemos bastante claro. Cuanto más flexible es un mercado laboral, más fácil es generar empleo. Entonces, y lo que queremos hacer es generar empleo. Y desde este punto de vista, pues, por ejemplo, temas como el trabajo a tiempo parcial, que es algo que no se entiende cómo puede todavía no existir en Guatemala. Entiendo que existe el trabajo a tiempo parcial, lo que no entiendo es que no exista un pago también a tiempo parcial. Por ejemplo, no tenemos tampoco salarios mínimos diferenciados. Prácticamente cualquier persona puede entender que el salario mínimo de Guatemala no puede ser el mismo que el salario mínimo de Alemania. Sin embargo, parece que no terminamos de entender que el salario mínimo de Petén pueda ser diferente, porque las condiciones productivas son diferentes en Petén que en Ciudad de Guatemala. Esto parece que no lo queremos entender, y sería un salario mínimo diferenciado, o incluso eliminar completamente el salario mínimo, sería una medida increíblemente positiva para la economía. Urge también una reforma fiscal, por ejemplo, eliminar el ISO. El ISO es un impuesto increíblemente, es el impuesto más extraño que existe, es una especie de impuesto de la renta para empresarios, un impuesto de la renta adelantado por unos beneficios que todavía no se tienen, es decir, descapitalizas a una empresa antes de que tenga beneficios. Una bajada, probablemente también se necesita una bajada del ISR sobre utilidades para empresas, para hacernos competitivos también a nivel mundial. El ISR de Guatemala es más alto que el ISR de Suecia, para empresas, ¿se entiende? Para personas no, pero para empresas claramente más alto. Entonces, una reforma fiscal que elimine ISO, una reforma fiscal que, por ejemplo, para el 2020 hubiera sido un balón de oxígeno enorme para las empresas, poder tener un crédito fiscal por pérdidas, es decir, todo aquello que se perdió en el año 2020, utilidades negativas, literalmente, muchas empresas están bajo de agua, que se pudiera compensar con los beneficios del año 2021, con los beneficios del año 2022. Todas estas cosas, la legislación fiscal actual en Guatemala no permite hacerlas, y nos coloca en una situación pues, fiscalmente claramente en desventaja con otros países. Pero ahí, Daniel, permítame que te interrumpa. Aquí la otra cara de esta moneda es qué hacer con los ingresos del Estado.
porque claramente reducir impuestos significa reducir los ingresos del Estado, un Estado que ya de por sí es relativamente pequeño si se compara los ingresos con el PIB. ¿Cómo manejar y hacer un equilibrio en ese tema, David? Bueno, creo que hay que empezar de a pasos. Yo creo que para hacer transiciones, muchos de los temas que habló Daniel, muchos de los temas que yo hablé anteriormente, iniciaría focalizándolos en circunscripciones económicas específicas para mostrar su efectividad, para mostrar algunos resultados, para afinar las intervenciones y mostrar también el impacto, y de a poco la iría extendiendo. Y esto pues le llamamos las zonas especiales de desarrollo. Creo que sería un paso intermedio, porque después tenemos una encrucijada entre lo que es viable políticamente y lo que es factible técnicamente, porque eventualmente hemos hablado de cómo ampliamos la base tributaria, cómo tal vez un impuesto más fácil de recaudar y menos costoso como el IVA, se le incrementan unos puntos porcentuales, pero ya son temas que en la práctica genera bastante desafío y desgaste político. Entonces creo que por ahí habrían algunas ventanas de ingresos, ampliar la base, ver cómo se hace más atractiva la formalización de actividad económica, y por otro lado, muchas de estas reformas empezarlas de a poco en áreas circunscritas geográficamente, donde se focalicen otros servicios como de seguridad, infraestructura, logística, que en la implementación donde más fallamos como país, creo que estaría también parte del desafío. ¿Es posible esa idea, Daniel, de decir vamos a probar esto en estas áreas específicas, zonas francas o zonas especiales de desarrollo? ¿Cuáles los resultados hasta el momento de experimentar eso? Tomando en cuenta que en China pareciera que fue bastante exitoso, por ejemplo. Sí, bueno, esas zonas francas, hay lugares en los que han sido increíblemente exitosas. El claro ejemplo es el que tú estabas poniendo, ¿no? El de China. Y hay otros lugares, por ejemplo, India, que han sido un desastre. ¿Qué conlleva que estas zonas francas sean un desastre o no? Usualmente la autonomía, no solamente fiscal, sino también la autonomía regulatoria. Las zonas francas o las zonas económicas especiales de China tenían competencias regulatorias para atraer empresas entre sí, entre las diferentes regiones de China, todavía lo tienen, tienen capacidad de generar sus propios esquema de reglas y su propio, incluso a veces, esquema también jurídico. Se entiende que no penal, evidentemente, pero se entiende que sí en términos mercantiles y en términos muchas veces también civiles, que se puede generar un esquema de reglas que no sea exactamente el mismo esquema de reglas que existe en el Estado central. Entonces, este esquema funcionó increíblemente bien en China. El esquema de zonas económicas especiales funcionó muy mal en India, precisamente porque no tenían ningún tipo de autonomía regulatoria. Entonces, yo creo que, aparte de la autonomía fiscal, que es algo muy importante, que son los temas en los que yo me estaba fijando ahora mismo, también tenemos que tener esa autonomía tanto en reglas, tanto en generación de reglas, como además en los árbitros, es decir, en los jueces o los árbitros de las reglas, que es también una de las grandes asignaturas pendientes de la economía guatemalteca, y que además es algo que los economistas usualmente pues, no tenemos mucho que decir. Pues una corte dice esto, dice lo otro, pues son más los abogados. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la descentralización administrativa funciona muy bien, y lo que está proponiendo David básicamente es una descentralización administrativa brutal. Es decir, que cada lugar pueda elegir tanto sus reglas fiscales como sus reglas de otra índole, sus reglas legales o sus reglas mercantiles, y una vez que hay un proceso de competencia entre diferentes lugares, usualmente las reglas que mejor funcionan son las que se quedan y las que además son imitadas por otros lugares, por otras zonas económicas especiales. Ahora, el principal problema cuando se proponen planes económicos es de ejecución, y hay que decirlo. The Economist acaba de publicar un estudio sobre los riesgos que corren los distintos países en América Latina, y es interesante porque coloca a Guatemala con un riesgo en cuanto a la ineficacia del gobierno muy similar a la que tiene Venezuela. Es decir, somos de los estados o de los países que tienen los gobiernos más ineficientes de la región. ¿Cómo poder plantear y ejecutar un plan de desarrollo económico o de crecimiento económico y social con un estado tan precario, David? Bueno, complejo, porque la solución, como muchas otras, son de mediano y largo plazo, que empieza con servicio civil,
con la capacidad de atraer talento humano, que prefiere no meterse en el quehacer público por muchas razones. Entonces, en el plano inmediato, por eso me apuestaba más a poder tener una especie de área demostrativa, donde al final se puedan tener algunos compromisos básicos de parte de los ministerios que hoy existen para contribuir a lo que serían las primeras piedras para este modelo de zonas especiales de desarrollo, y el nombre que se le quiera poner, ¿verdad? Pero básicamente asegurarnos de que fuera de la ciudad de Guatemala dotamos un lugar geográfico con cierto potencial logístico, productivo o de aglomeración de personas para que ahí también ocurra más actividad económica que por otro lado no ocurriría. Sin duda alguna no es sencillo. Creo que si bien buscar una solución de plazo inmediato, en el mediano y largo plazo, urge uno, el tema de la ley de servicio civil, dos, la manera en que se da cuentas, el tema de la Contraloría y la manera que se ejecuta el presupuesto no es sencilla, toma tiempo, es engorroso y además pues tiene implicaciones para quien finalmente toma la decisión, y posteriormente pues también necesitamos revisar cómo logramos hacer un presupuesto más flexible para que la parte que va a funcionamiento, una parte empiece a ir más a inversión y tengamos una tendencia un poco diferente a la que hemos estado experimentando. La discusión sobre estas zonas especiales de desarrollo pasa muchas veces también por pensar en cuáles son las empresas que califican para ubicarse ahí, número uno, y número dos, también la transparencia en la información de cuántos empleos se están generando, cómo se justifica que estas empresas que están ubicadas en este lugar tengan un esquema distinto a las que están ubicadas pues, en un lugar geográfico distinto. ¿Cómo dirimir estas situaciones, Daniel? Bueno, lo que uno puede hacer es, de alguna manera, generar esas zonas especiales, de separarlo en la medida de lo posible de las decisiones que se toman en Ciudad de Guatemala. Dicho de otra manera, que no sea como pasa con nuestra ley de Zolik, que es una buena ley, pero es una ley claramente insuficiente, que no sea, por ejemplo, el presidente o algún funcionario público el que decida quién es el director de esa zona económica especial, que se pueda decidir o que se pueda cambiar fácil a esos directores. Incluso en el mejor de los casos sería copiar la ley de Honduras, que tienen unos CEDES que son completamente privados, es decir, tienes una administración completamente privada de la zona económica especial, y lo que sí tiene que hacer la administración de la zona económica especial, por ejemplo, es tener la Constitución de Honduras, las leyes penales de Honduras, esas evidentemente aplican exactamente igual. Solamente luego lo que tiene que hacer es transferirle una parte de todos los ingresos que tiene esa zona económica especial al Estado de Guatemala, bueno, en el caso de Honduras al Estado de Honduras, y en nuestro caso sería el Estado de Guatemala. Nuestra ley no funciona exactamente así. Y luego, ¿cómo justificar, por tocar concretamente tu pregunta, cómo justificar que una empresa tenga normas diferentes en diferentes partes del Estado de Guatemala? Bueno, pues porque la competencia funciona y la competencia institucional también funciona. Nosotros no queremos darle privilegios a nadie. De hecho, dentro de la zona económica especial que fuere, lo normal es que todas las empresas tengan un tratamiento similar dentro de esa zona económica especial. Lo que nosotros queremos es probar diferentes esquemas institucionales dentro de esas zonas. Si nosotros sabemos que un esquema institucional funciona mejor que otro, podemos copiar los esquemas institucionales exitosos. Esta es la justificación de por qué generar normas diferentes en diferentes lugares del país, pero lo importante también es que la generación de esas normas sea una generación de norma completamente privada, es decir, no tengamos nosotros desde Ciudad de Guatemala nada que decir a la zona autónoma del Petén. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. David, 30 segundos para que hables un poquito de los riesgos que podemos enfrentar con nuestra economía en el 2021. ¿Cuáles son esos riesgos, tanto nacionales como internacionales? 30 segundos. Creo que el principal riesgo es no tener un espacio para generar actividad económica que genere empleo, y eso va a aumentar muchos desafíos sociales que tenemos, migración irregular, y reconociendo que el entorno internacional no es tan propicio como en otros años, vamos a depender mucho más de nuestras propias acciones para generar actividad económica que en otros momentos de la historia. Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus comentarios y análisis, y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.